tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta gente bonita que ya va entrando el día de hoy. Sí, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Luis que nos viene a traer diferentes cosas del fenómeno OVNI. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Luis. Bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Un saludo a toda la audiencia que tienen en el programa. Muchas gracias. Sí, como te había comentado hace rato, Luis, realmente nosotros combinamos es para nosotros muy importante saber el fenómeno OVNI y lo que son los fantasmas. Siempre viene relacionado a todo esto, pero nos traes evidencias el día de hoy. Platícanos un poquito, Luis, ¿cómo se llama tu página y desde qué año empezaste a formar parte de esta investigación? Sí, yo tengo 65 años y empecé allá el famoso 20 de julio del año 69, cuando el hombre supuestamente llegó a la Luna. Y digo supuestamente porque después me convertí, creo, a los pocos años en el primer argentino, uno de los primeros argentinos en negar el episodio. Por allí anda dando vuelta en internet incluso una nota titulada Héroes de Papel, que la escribí hace mucho tiempo. Creo que la voy a volver a actualizar con más datos últimamente, pero ahí explico más o menos el gran dilema de la llegada del hombre a la Luna. Pero eso es otra historia. Yo empiezo a los 13 años, mirando la pantalla del viejo televisor blanco y negro, queriendo ver atrás del Apolo, de los astronautas, siempre un plato volador, un objeto no identificado. Y les explico por qué. Porque en mi ciudad de Ensenada, que es una ciudad lindera a la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, mis padres tenían un kiosco, un negocio de diarios y revistas. Y era la década del 60, que para nosotros los investigadores, los ufólogos, fue la década más asombrosa que se registró en el mundo, no solamente en América, sino en el mundo. Fue la época de mayores apariciones. Y era cuestión de que todos los días, cuando mi padre se ponía a hablar con los clientes que venían a comprar el diario, las revistas, había un ovni en Buenos Aires, otro ovni en Córdoba, otro ovni en el sur de la Argentina. Y yo, bueno, prestaba atención como un chico ahí ávido de misterio, ¿no? Por eso empecé yo más o menos ya a esa edad de los 8, 9, 10 años a tener una idea un poco acabada de lo que era la problemática de los platos voladores, como se les llamaba por entonces. Y bueno, llegó el 20 de julio del 69 y recuerdo perfectamente que al otro día coleccioné prácticamente todas las revistas y diarios, ya formé mi propia carpeta, mis archivos, y incluso le pedí permiso a la directora de la escuela secundaria donde yo cursaba, si me dejaba hacer charlas para los alumnos, para los preceptores, los profesores en horas libres, y me dio el consentimiento. Y bueno, y a partir de esas charlas se me plegaron 4 o 5 alumnos, compañeros míos, y formamos un grupito que se llamaba Heidovni, Grupo Estudiantil Investigador de OVNI, que empezamos a dar charlas en los colegios, aprovechamos las horas libres, dimos un primer audiovisual muy lindo con diapositivas en esa época, vinieron más de 200 personas entre padres, allegados, familiares, y prácticamente para nosotros fue como tocar el cielo con las manos. A tal punto que yo en 1970 realizo mi primera investigación de campo en las playas sureñas, en el Océano Atlántico Sur, en la provincia de Buenos Aires, cuando voy a visitar a 2 policías que allá por los años 40, entre el año 40 y 41, habían tenido un encuentro con humanoides, o sea, seres supuestamente extraterrestres, porque estaban al lado de un ovni, de un plato volador que había descendido en un campo. Bueno, yo lo investigué, fui hasta el lugar, hablé con los policías y después lo di a conocer y resultó a la sazón que fue el primer caso de humanoides, de seres en Argentina descendidos, allá por la década del 40, cuando aún no existían los platos voladores. Todos recuerdan que los platos voladores nacen en 1947, ni siquiera se llamaba OVNI. Y bueno, esos fueron mis comienzos. Después ya en 1984, ya más grande,
formalicé lo que hoy es en día y actualmente persiste, la FAO, Fundación Argentina de Omniología. Extraterrestre, realmente es impresionante. Sabemos que realmente en Argentina también se han visto objetos no identificados. Tú sabes perfectamente bien que aquí la República Mexicana y todo lo que es México, la frontera de Estados Unidos, también se han visto avistamientos. Platícanos un poquito si has visto algo así similar. Acá permanentemente tenemos casuística. Nosotros, yo personalmente, por ejemplo, tengo un banco de datos activado en la PC de 6.000 casos argentinos que hablan de recolección de prensa, investigaciones propias, allegados, reporteros, colaboradores que nos acercan casos, y fui formando un banco de datos que arranca en 1947 hasta nuestros días, y tenemos catalogados 6.000 casos. Permanentemente estamos recorriendo el país, porque nuestra entidad, la FAO, es a nivel nacional, no es una entidad local, sino que ya trasciende las fronteras, las provincias argentinas, y tenemos el lujo que hoy por hoy tenemos unas 200 personas que están distribuidas a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y nos están informando permanentemente. Por ejemplo, si hay un caso, o ocurrió un caso hace 5 minutos, en poco tiempo yo ya lo tengo cargado en un mail, en la computadora, por WhatsApp. Entonces, esta ida y vuelta que tenemos con toda esta gente que no está en una ciudad, gente que vive en un paraje, cerca de una ruta, en un campo, en la montaña, al lado de una laguna, y eso es importante porque es gente que está prácticamente conviviendo con la naturaleza y tiene la suerte y la fortuna de poder tener estos avistamientos que tanto se producen en América, ¿no? Y bueno, yo siempre digo que Argentina es uno de los países sudamericanos que más recibe el fenómeno OVNI. Claro, qué interesante realmente saber de este fenómeno, y realmente yo creo que a mucha gente nos queda con esa gran duda, porque realmente nosotros, por ejemplo, vamos a hacer las investigaciones del fenómeno paranormal, del fantasma. En dado caso, nosotros nos quedamos, bueno, yo me quedo con esta duda. ¿Ustedes cómo realizan sus investigaciones o cómo las hacen? ¿Van a campos o sobre la marcha? Sí. No, nosotros somos investigadores de campo, por eso mi entidad, la FAO, Fundación Argentina de Omniología, está nucleada dentro de otra organización madre que es ICOU, Investigadores de Campo OVNI Unidos, donde entre todos los investigadores, ufólogos de campo, vamos a investigar in situ. Argentina es un país muy grande, tratamos de cubrir la mayor cantidad de casos posibles, y si no podemos trasladarnos nosotros, confiamos en nuestros corresponsales. Siempre tenemos un protocolo a mano, porque yo siempre digo que no es lo mismo investigar una foto, un video, que un caso de huella en un campo del aterrizaje de un ovni, que una entrevista de un testigo que vio algo en el cielo, o que algo se presentó a nivel de humanoide o de seres. O sea, cada caso tiene su protocolo diferente. Hoy, por ejemplo, hemos aplicado un protocolo anómalo para el tema de las mutilaciones de ganado, que también tanto se producen en los campos de Argentina. Es decir, que hay una gama muy grande del entorno que es el fenómeno OVNI. No nos quedamos solamente centrados con lo que es el OVNI en sí o el avistaje, sino que vamos profundizando los casos. Platícanos un poco, Luis, realmente de todo esto, la experiencia que has tenido, si has tenido un avistamiento de carne propia, si has visto algún fenómeno OVNI. Yo tuve desde los 13 años que empecé, en el año 69, hasta el año 79, los primeros 10 años, sin ver absolutamente nada, sino investigar y contar con la gente que veía realmente. O sea, estuve investigando testigos, más que el fenómeno OVNI. Ahora, desde el año 79 hasta nuestros días, tuve la oportunidad de observar 7 veces fenómenos, uno más bonito que el otro, pero no porque tengamos nada en especial, ni seamos contactados, ni tengamos algún tipo de mensaje, ni nada por el estilo, sino porque, por ejemplo, muchas veces vamos a los campos donde el fenómeno ya está transcurriendo por las noches, y justo esa noche también lo podemos observar. Y otra es que hacemos muchas vigilias, jornadas de observación nocturna, en los campos, en los ríos, en las lagunas, y se ha dado resultado que estando justo esa noche, coincidentemente, tuvimos la suerte de ver un ovni. La experiencia más grata que tuve
ocurrió el 4 de marzo de 1986 en un campo de una localidad sureña de la provincia de Buenos Aires llamado Atalaya, este campo, donde ahí sucedió algo muy particular porque aterrizaron ovnis en forma masiva durante varios meses y dejaron estampadas en el campo 150 huellas, 150 marcas de aterrizaje, tanto en herraduras, circulares, ovales, semicírculos, y eso constituyó hasta el día de hoy que se produjo el récord mundial de huellas de ovnis. O sea, no hay ningún campo en América, ni en Europa, ni en Asia, que tenga 150 marcas de ovnis. Y eso lo tenemos acá en la provincia de Buenos Aires. Nosotros fuimos testigos de todas las marcas porque relevamos una por una a medida que la gente nos iba diciendo que veía esas luces bajar por las noches. Pero sucedió que la noche del 4 de marzo de 1986 tuvimos un encuentro propio haciendo una jornada de observación precisamente en ese campo donde estaban las 150 huellas con dos ovnis, con dos objetos voladores que estuvieron 45 minutos prácticamente arriba nuestro haciendo un show, una danza aérea, como siempre digo, a tal punto que éramos 7 miembros de FAO y un par de miembros ya tuvieron un nerviosismo muy alto porque hicieron 2 aproximaciones al grupo, la primera y después la segunda fue más todavía, es como que querían bajar a donde estábamos nosotros porque estábamos prácticamente usurpando el terreno donde ellos estaban bajando en las noches anteriores. Bueno, ese caso para nosotros fue fantástico porque lo pudimos comprobar esos 45 minutos frente a esos 2 objetos voladores, tal es así que después con los años lo recreamos con la cadena History Channel, que de tanto en tanto lo difunden el caso. Hicieron una linda recreación con los actores y con nosotros de ese caso que no se va a olvidar jamás en la vida a todos los que lo vivieron, ¿no? 4 de marzo de 1986. Es algo de lo que ya platicando del tema del fenómeno OVNI, es algo que lo platicábamos en una entrevista que tuvimos anteriormente con otro invitado, que creo que al parecer el acercamiento que han tenido ellos con nosotros ha sido desde tiempos inmemoriales, desde muchos años atrás, ya que pues incluso el hecho de la forma en la que están construidas las pirámides y todo eso requerían una arquitectura de muchos años de avanzada, incluso para nosotros es aún más complicado tener esa arquitectura o esa ingeniería, y pues incluso en las pinturas que se pueden encontrar en las pirámides, en las cuevas, se hace específicamente esa referencia a esos seres de otros planetas, se hace la referencia a las naves extraterrestres, se hace la referencia a que tuvieron un contacto con nuestros antepasados. Sí, exactamente. El fenómeno nosotros sabemos que estuvo desde siempre. Lo que pasa que se activa a partir del año 47, cuando nace la palabra plato volador, allá el 24 de junio del 47 en Estados Unidos, y bueno, corre como reguero de pólvora esa frase, platillos volantes, platos voladores. Ya en la década del 50 se pasa a identificar como ovni, objeto volador no identificado. ¿Qué pasa? Nosotros hacemos omnilogía contemporánea, partimos desde 1947 hasta nuestros días. Si podemos investigar el caso, mejor todavía porque trabajamos in situ con los testigos de primera mano. No pasan por el filtro de la prensa o de otras redes como hay hoy en día. Entonces, nosotros nos movilizamos en ese terreno, pero la omnilogía de la antigüedad es realmente apasionante desde todo punto de vista. Nos marcan siempre una morfología, como bien decían ustedes, de las naves, una tipología de los artefactos, una morfología de las entidades. No solamente es un solo tipo, se habla de diminutos con el cráneo en desproporción, normales, altos, algunos de aspecto muy extraño, igual que las tipologías de los artefactos. Siempre se habló del típico platillo, pero hoy por hoy les puedo asegurar que no es solamente ni el típico platillo, ni la nave nodriza, ese famoso cigarro de las nubes. Hoy hay una tipología muy diminuta, que ya existía desde los años 50, pero que hoy, a la circunstancia que aparecieron los drones, que muchos se confunden un dron con un ovni, les puedo asegurar que nosotros tenemos casos de ovnis o estos pequeños artilugios ya desde la década del 50, de 20, 30, 40 centímetros de diámetro,
que hacían el mismo trabajo que hoy hacen los drones, en una época que los drones no existían. En este caso estamos hablando de platos voladores diminutos, que nosotros en investigaciones llamamos sondas, es decir, pequeños aparatitos que evidentemente no van tripulados, pero sí controlan y merodean todo el entorno geográfico y hacen el contacto con el testigo, con los automovilistas en las rutas, con los pescadores, con los cazadores. Dice, ¿será cierto que los alienígenas conviven entre la humanidad o entre nosotros? Sí, esa es una vieja hipótesis ya que ya incluso nació allá por los 60, los 70, no es de ahora. Lo que pasa es que ahora se profundizó por el tema de la tecnología. Yo, lamentablemente, tanto mi persona como mi entidad no tenemos una prueba fehaciente. Lo que tenemos sí son relatos de gente que ha dicho que algunos personajes pero muy extraños les ha llamado poderosamente la atención. Pero hasta ahora no tenemos un banco de datos como para decir, bueno, tenemos cierta cantidad, tanta casuística como para que la hipótesis se robustezca, pero es una posibilidad más. Preguntaban mucho que qué opina del Triángulo de las Bermudas, si tiene algo que ver el tema de las abducciones con el Triángulo de las Bermudas. Ha pasado en muchas ocasiones que hay vuelos que precisamente en ese punto se pierden, horas, días, semanas, meses después vuelven a aparecer, años, décadas, vuelven a aparecer, pues es algo totalmente diferente. No sé si tenga algo de relación con el fenómeno extraterrestre. El Triángulo de Bermudas incluso nace 2 años antes que los platos voladores, en 1945 con el famoso vuelo 19. 2 años después aparecen los platos voladores o el fenómeno ovni en escena. Prácticamente iban de la mano, iban creciendo década por década del 50, del 60, del 70, hasta que el fenómeno ovni siguió con sus apariciones e inexplicablemente, allá por mediados de la década del 80, empezó a decrecer notoriamente el Triángulo de Bermudas. Hoy el Triángulo de Bermudas no es ni el 10% de lo que fue en décadas anteriores. Desaparece algo, alguna embarcación, alguna avioneta, de tanto en tanto, muy a las perdidas. No es exactamente el mismo patrón que se siguió cuando empezó allá por 1945. Entonces, ahí es donde radica la duda. Si realmente tuvo algo que ver con el fenómeno ovni o fue algún otro tipo de anomalía o algún otro tipo de experimento terrestre, ¿no?, que se haya realizado en esa zona. ¿Qué opina sobre la llegada del hombre a la luna? Nos comentas más a detalle qué fueron estas investigaciones para ti, ¿vale? Las vamos a presentar, Luis. Sí, precisamente cuando ustedes me pidieron evidencias, la mayoría Sí, Luis, ¿puedes platicarnos un poquito sobre estas evidencias, por favor? No se puede activar el micrófono. Te invito a que elijas desactivar el micrófono por sí mismo. ¿Nos puede platicar un poquito de las evidencias? Bueno. Sí, cuando ustedes me pidieron evidencias, para mí en 52 años de investigar esta temática tan apasionante, la mayor evidencia que yo tengo en mi poder son piezas, restos metálicos que dejó un ovni que descendió allá por 1973 en un pueblo muy chiquitito llamado Pueblo Achar, en el departamento de Tacuarembó, República Oriental del Uruguay, cuando el corresponsal nos informó que llovía torrencialmente una madrugada y se percibió en el pueblo una gran explosión y muchos pobladores vieron descender un globo de luz rojizo que produjo ese estruendo. Al día siguiente, cuando paró la tormenta, el que arrendaba los campos en ese momento fue a ver qué había ocurrido, si era un rayo que se había precipitado, y se encontró con una marca de 6 metros de diámetro que tenía 8 prolongaciones. Parecía la rueda de un carro, de un sulky, esos carros que van
llevados por caballos, así me lo explicaba en esa época. Bueno, todo el pedregullo, en Uruguay es muy rico el suelo en el interior, en losa basáltica, tiene mucho hierro, estaba prácticamente quemado y estaba todo destruido, y esta gente de Uruguay me decía que ellos tenían la certeza de que algo habían dejado esta nave ahí, que algo había enterrado, porque era muy clara la huella esta que se veía. Yo creo que por ahí les mandé incluso la reproducción de lo que era la huella. Así es, no, de hecho, no sé si ya la lo volvemos a repetir. Sí, la volvemos a repetir, Luis. No, dice que nos mandó la reproducción, no nos llegó. No nos llegó, ¿verdad? No la vi para descargar. No la vimos, yo creo que no nos llegó. Cuando este hombre nos informa a Argentina lo que estaba ocurriendo, queríamos ir cuanto antes, y bueno, lamentablemente pudimos ir recién 4 años después, en el año 77, una época muy embrobada con la dictadura uruguaya, la dictadura argentina, y así todos pudimos trasladarnos, llegar al lugar, en Pueblo Achar, departamento de Tacuarembó, en Uruguay, y comprobar que aún persistía ese cráter que había dejado el ovni cuando se aposentó. Y no solamente eso, sino que alrededor del cráter había unas 100 marcas de aterrizajes de ovni, en forma de círculo, de semicírculo, de oval, de herradura, formando un 8, o sea, 2 círculos unidos. Realmente era un panorama dantesco el que pudimos vislumbrar. Lamentablemente, no pudimos rescatar nada porque era tan dura la piedra que eso estaba enterrado allí, y nos volvimos con las manos vacías. Recién pasaron 11 años para retornar al lugar. En 1988 volvimos, llamados por nuestro corresponsal Lionel Montes de Oca, una persona encantadora que falleció hace muy poco tiempo, y nos tenía preparado una gran sorpresa, porque habían rescatado casi 5 kilos de material, que él me decía duro como el acero y liviano como el aluminio. Cuando fuimos, me regaló 465 gramos para la Argentina, para los investigadores argentinos, para que lo podamos investigar. Y yo les puedo asegurar que lo tenía en la mano y era realmente así, era duro como el acero y liviano como el aluminio. Lo primero que hicimos fue llevarlos a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata y llevamos otra pieza al Instituto de Geología Aplicada que depende del Museo de la Ciudad de La Plata. Luego le hicimos un tercer análisis en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Los 3 análisis de esos metales dieron por conclusión que se trataba de una aleación artificial, es decir, que estaba hecho en laboratorio. Eso invalidaba la caída de un meteorito, de algo natural del terreno, etc. O sea, eso estuvo fabricado. Y como yo siempre digo, yo tengo piezas, metales en mi poder que son de ovni. Ahora, si ese ovni lo hicieron en el espacio exterior o lo hicieron en un búnker subterráneo de los desiertos americanos, eso es harina de otro costal. Yo les puedo asegurar que ahí en Uruguay, en Tacuarembó, bajó un ovni, dejó estas piezas y afortunadamente se pudieron recolectar casi 5 kilos de ese metal, los cuales fueron analizados acá en dependencias oficiales de Argentina. A ver si me toman. Acá tengo uno de los metales que yo le había enviado a ustedes. No sé si lo ven. A ver, un poquito más. ¡Ay! ¿Se ve? Ay, por ahí, Luis. Ahí está. Ahí se ve mucho mejor. Y esas pequeñas burbujas que se ven ahí en una parte que han cortado para analizar, es porque el aluminio funde a 600 grados. Es decir, que era duro como el acero y liviano como el aluminio, tal como me había manifestado este hombre Montes de Oca en Uruguay. Una aleación artificial de estas piezas que dejó ese ovni ahí aposentado en Uruguay. Un caso realmente fantástico, que fue el corolario para mí de toda la investigación de campo, porque nosotros cada vez que vamos a investigar un caso al campo traemos siempre, cuando el ovni quema el terreno, deja alguna muestra, deja alguna arenilla, alguna vitrificación, algún polvillo. Bueno, todo eso lo tenemos en probetas y cuando se puede, cuando la economía se puede, lo hacemos analizar en alguna dependencia oficial. Ese es el caso más estremecedor que me ocurrió a mí y que también fue recreado por la cadena History Channel cuando hicimos una serie de recreaciones.
se ocuparon de este caso uruguayo, que fue realmente muy, pero muy significativo para la omnilogía sudamericana. Muy interesante el tema de que nos comenta, que tiene la dureza de un metal, pero es muy liviano como el aluminio, o sea, es un material extraño. Sí, es como una fusión. Dice, han tomado capturas de naves no identificadas que se introducen en volcanes activos. De hecho, aquí en México, donde han tomado muchas fotos es en el volcán Popocatépetl. Sí, porque lo tienen registrado las 24 horas, los 365 días del año. Y se han visto objetos no identificados. ¿Qué opinas de eso, Luis? Sí, nosotros estamos al tanto de toda la casuística, la gran casuística mexicana que ustedes tienen, y sobre todo por el volcán. Nosotros acá en Argentina no tenemos esa suerte de tener un volcán donde se estén registrando anomalías nocturnas que entran o salen. Lo que tenemos mucho es en las zonas lacustres, por ejemplo en los lagos de la Patagonia, en las lagunas, y también en los golfos del Océano Atlántico Sur. La gente ve entrar y salir luminosidades, pero muy a menudo, muy a menudo. Es realmente algo muy llamativo, que le llamamos OSNIs, objetos submarinos no identificados. La verdad es que desde que empezamos a platicar con Luis para ponernos de acuerdo de la entrevista, nos dimos cuenta del amplio conocimiento que tiene sobre el tema. No, y yo, por ejemplo, ahorita que nos está diciendo Luis, que realmente empezó desde muy chico a vivir todo este fenómeno, yo creo que me imagino que son años de estudio. Nosotros no sabemos realmente si existen como tal estos seres extraterrestres, si vienen de otros planetas, si están viviendo dentro de nuestro planeta. No sé, Luis, realmente ahí nos puedes explicar si tienes el conocimiento, si sabes si son de aquí del planeta Tierra o hay otra vida en otros planetas. Todo apuntaría a que el fenómeno es extraterrestre. Yo tengo una hipótesis que la he dado a conocer ya hace años, que se llama la hipótesis 100. Cada 100 casos que se producen en un país, 90, atención con los números que voy a dar, 90 son confusiones o fraudes, que hoy en día está muy de moda también el fraude, sobre todo en fotos y videos. El 9% que le sigue, que completan el 99%, el 9% son aparatos o prototipos terrestres, que bien podrían responder a Estados Unidos, China, Rusia, Alemania. Y el 1% restante, solamente el 1% restante, estaría respondiendo a una anomalía, a una tecnología anómala que no la sabemos identificar. Y ahí se encasillaría el fenómeno extraterrestre. Muchos me han dicho que soy muy tacaño, digamos, muy poco el porcentaje que le doy a la probabilidad, pero se olvidan que si nosotros juntamos todos los casos de todos los países del mundo, desde el año 1947 a hoy, toda la casuística mexicana, argentina, europea, asiática, estadounidense, son miles y miles y miles de casos sin identificar. No tenemos por qué creer el 100% de todo lo que nos dicen, ni tampoco no creer el 100%. Siempre hay que dejar una luz, y esa luz, de ese 1% que yo dejo de la hipótesis 100, está hablando de miles de casos en el mundo que no se han podido identificar, que quedan dentro del patrón no explicado. ¿Me explico? Entonces, eso es donde robustece la hipótesis extraterrestre, que es la hipótesis reina, la hipótesis vedette. Pero no se olviden que a partir de los años 60, 70, se abrió un abanico de posibilidades que ya no hablan solamente del ovni extraterrestre. Se habla del ovni viajero del tiempo, que sería el hombre del futuro, que se traslada a su pasado. Su pasado sería nuestro presente, ni más ni menos. Se habla de mundos paralelos, se habla de intraterrestres, es decir, hay toda una gama de posibilidades que estarían respondiendo al fenómeno ovni. Pero, reitero, la hipótesis que más adeptos reúne, la que más se encuadraría, sería la hipótesis que son visitantes del espacio exterior. Dice, ¿qué opinas del Área 51? Si es un mito, es una realidad, y por qué el gobierno estadounidense se ha empeñado en guardar algunos secretos para la humanidad, porque todo lo que ha sucedido ahí lo han ocultado durante este tiempo. Sí, se puede. Es que ellos
tienen esa postura ya desde el principio, siempre están con el secreto, y cuando no es secreto, ¿qué hacen? Toman el atajo, y el atajo es desinformar, tirar información falsa, me explico, negar, desacreditar. Es una política de Estado que vienen manejando en todos los niveles, y el fenómeno OVNI no escapa a eso. Muchas veces salen noticias rimbombantes en los medios de prensa de Estados Unidos, del Área 51, que un ex general, un ex militar, un ex político dice esto, dice lo otro, después se desmiente. O sea, no hay nada concreto que podamos nosotros decir, bueno, esto es 100% real de lo que están diciendo. Yo creo que prácticamente no todos los países del mundo, pero una gran parte de países tienen su propia Área 51. Acá, por ejemplo, en Argentina, los militares se ocuparon desde la década del 60 hasta la década del 80 de investigar el fenómeno OVNI, y toda esa documentación quedó guardada bajo llave, vaya a saber dónde. Se habla de un lado, de la Fuerza Aérea, de la Marina, etcétera, etcétera, pero nunca se va a saber. Yo soy de la idea de que el día que Estados Unidos reconozca o dé un comunicado a nivel oficial a través de su propio gobierno, de las Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos, diciendo a la humanidad que estamos siendo visitados por una civilización alienígena, Argentina, al menos mi país, Argentina, va a ser uno de los primeros o el primero en correr detrás de eso. Pero por ahora la política de Estado es negar, desinformar, embarrar el terreno o la cancha, como lo decimos acá en Argentina. Me explico, la negación por la negación misma. Córdoba es una de las provincias argentinas más visitadas por el fenómeno OVNI, y no solamente porque tenga el Cerro Uritorco, que es muy famoso acá en el país, sino que ya desde los principios de la década del 40, Córdoba ha tenido una casuística muy, pero muy rica, muy significativa en materia de OVNI. Hay muchas incógnitas realmente respecto a los OVNIs, si realmente en este año precisamente que iban a hacerse presentes, ya iban a hacerse más vistos, íbamos a tener contacto con ellos. Realmente no sabemos si sí sea conspiración nada más. Luis, ¿qué opinas, Luis? Sí, hay que tener mucho cuidado con eso, porque yo recuerdo cuando era chico que recién empezaba con esto, a los 13, 14, 15 años, se decía lo que va a ser en el año 2000, en el siglo XXI, van a pasar los platos voladores arriba nuestro, de nuestras cabezas, el contacto ya va a existir. Y siempre aparece alguien a decir que el contacto es inminente, que ya falta poco, que cada vez son más los avistamientos. Por ejemplo, acá en Argentina, en estos últimos 3 años, del año 2019, 2020 y 2021, tenemos un retroceso muy grande de avistamientos. La última oleada o escalada de platillos fue el año 2018. O sea, no es que el fenómeno cada vez se va incrementando más en avistamientos, sino que es cíclico, actúa por temporadas. Hay una oleada y después 3 o 4 años de declive o de valle. Hay picos y valles en una gráfica, si lo ponemos en una gráfica, la casuística del fenómeno OVNI. Se comporta de esa manera desde el año 47. No esperemos que haya casos todos los días durante todos los meses del año y durante mucho tiempo, muchos años. El fenómeno actúa con oleadas, se van, vuelven al año, a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años. O sea, es así. Hasta ahora no se ha modificado desde el año 47 hasta ahora. No veo por qué el empecinamiento de muchos de decir que ya los avistamientos son cada vez mayores cuando no tenemos ningún tipo de prueba de eso. Eso es uno de los grandes misterios que aún nos queda por resolver, sobre todo a los ufólogos ingleses, porque el 80% de esos agrogramas se producen en el sur de Inglaterra, en los sembradíos. Y eso va de la mano con una anomalía muy, muy grande, porque yo recuerdo que esos círculos, o crop circles, como se les llama, círculos en las cosechas, empezaron siendo realmente huellas de ovni. Acá en Argentina tenemos muchas huellas de ovni en los campos de girasol, de trigo, de maíz, en los campos sembrados, que eran prácticamente nidos, por eso les llamamos nidos de platillo, porque uno viéndolo desde arriba, simplemente subiéndose a un molino, a una escalera en una camioneta, lo puede vislumbrar que parecen nidos como si fuera de un ave gigante. Bueno, hoy en día en Argentina eso se sigue produciendo, pero en Inglaterra se modificó, porque en Inglaterra empezaron como nidos también, como nidos en los sembradíos, y después empezaron a formar figuras allá
por los 80, y hoy en día realmente es un arte, es una maravilla visto desde el aire que realmente no tiene explicación. O sea, se desinformó al principio, pero ahora realmente es algo que no lo podemos resolver. O sea, al menos no tenemos las herramientas. Lo que estamos seguros es que eso no está hecho por la mano del hombre desde tierra. ¿Cómo se hace? Es un misterio, pero no lo hacen como han mostrado varias veces, con unas tablas o trabajando de noche varias personas. No, eso es imposible. Eso es un arte que no sabemos si viene del espacio o es realmente alguien que lo está produciendo de acá de la Tierra, pero que es un misterio y puede estar relacionado con el fenómeno ovni. ¿Sí? Por aquí también igual salió un documental donde supuestamente tenían un extraterrestre, una entrevista con un extraterrestre. La verdad no sé si sea real o sea un montaje. Realmente eso se hizo muy viral, ¿no? ¿Qué tan cierto es, Luis? No, hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Hoy por hoy se puede hacer cualquier cosa con una computadora, cualquier cosa, a nivel de fotos, de video, de falsificaciones. Hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo con lo que anda dando vuelta en las redes. Por eso nosotros decimos, no hay que creer el 100%, pero tampoco descreer el 100%. Si es posible, investigarlo y presentar pruebas, que es lo que nosotros nos remitimos. Porque si no, tenemos que directamente cerrar las salidas que hacemos al campo y quedarnos detrás de una computadora viendo cómo se maneja esto. Y no es así, no es así. Esto es un rompecabezas. Cuando nosotros pensamos que ya lo tenemos cercado, siempre falta una pieza, 2 piezas, 3 piezas, siempre falta un faltante. En todos los casos, sea una marca del terreno, sea un caso de humanoide, sea alguien que vio en el cielo nocturno, sea un objeto submarino, sea una mutilación de ganado, es decir, siempre falta una pieza, es así, pero lamentablemente no tenemos el misterio resuelto todavía y no sé cuándo lo vamos a resolver. Los apurados somos nosotros. Tal vez los que manejan el fenómeno ovni, quien está detrás de esta inteligencia, no tenga ningún tipo de apuro y esto se va a resolver en los próximos 20, 30, 50, 100 años. ¿Tú manejas alguna red social, Luis, para que realmente nosotros como seguidores queremos más información? Porque como tú nos comentas, Luis, hay muchas incógnitas que se quedan ahí y obviamente es como el seguir investigando, el seguir empapándote de información, porque hay cosas que para nuestra realidad, para nuestro enfoque, no encajan. Son muchas cosas que, como tú dices, hay que comprobarlas, pero también hay que aceptar que no es algo normal o algo común para la humanidad. Exactamente, tal cual lo que has dicho. Mi duda, ¿realmente tú haces tus exploraciones, tus investigaciones durante el día o la noche o prácticamente sus investigaciones completo, de campo? Nosotros que cuando vamos a investigar un caso, generalmente vamos de día para tomar toda la referencia posible, pero esa noche nos quedamos, la mayoría de las veces, a hacer lo que llamamos vigilias nocturnas, en el mismo lugar donde han ocurrido los hechos. Y es importante que uno investigue el tema en el mismo lugar y el mismo horario en que se produjo, porque no es lo mismo tener un encuentro cercano de día que en horas nocturnas. Entonces hay que ver la diferencia, cómo estaban la posición de los testigos, del objeto, del supuesto extraterrestre, de las sombras, el entorno geográfico, los árboles, o sea, hay muchas cosas. Por eso les digo que siempre hay un protocolo para aplicar. No es lo mismo investigar un caso que otro, pero generalmente tratamos de ir con todos nuestros equipos en horas diurnas para hacer un buen relevamiento y después quedarnos a la noche a hacer una vigilia, ¿no? Hubo casos que nos quedamos hasta 3, 4 días en un lugar tratando de investigar y desentrañar el misterio. También igual hay otra pregunta, Luis, ¿realmente qué opinas relacionado a lo que son las pirámides? Nosotros aquí en México tenemos diversidad de historia como pirámides y realmente dicen en teorías que realmente eso tiene que ver relacionado con el fenómeno ovni. Sí, seguramente el enigma no está resuelto porque uno habla, la ciencia oficial le va a decir que no tiene nada que ver, como las pirámides de Egipto, la isla de Pascua, Stonehenge, las culturas precolombinas, que ustedes las tienen ahí prácticamente al alcance de la mano.
pero la ciencia oficial muchas veces también se ha equivocado y hoy por hoy está en una negación total porque parece ser que no admite ningún tipo de intervención foránea. Lo que pasa es que tampoco explican cómo se han construido, cuál era la finalidad, con qué elementos se construyeron, si hoy mismo se pueden volver a hacer. Es decir, hay muchas cosas que la ciencia oficial no ha explicado. Entonces, ahí es donde entra la duda y entra todo a revolver los ufólogos, los investigadores, hacer todo un revisionismo histórico que realmente es apasionante desde todo punto de vista. Hay enormes polémicas entre la ciencia oficial y todo ese revisionismo histórico que quiere aclarar una vez por todas todo este concepto. Pero parece que hay algo, un velo delante de la cara del científico que no quiere admitir, tal como ocurre con el fenómeno OVNI. Y algo curioso que salió apenas en un documental es que dicen que la forma en la que están construidas las pirámides forman una línea que atraviesa lo que es Latinoamérica, porque si checas la posición geográfica de las pirámides tienen como que puntos estratégicos. No sé qué tan cierto sea eso. Sí, hay muchos estudios al respecto, igual que conforman prácticamente las 3 pirámides de Egipto en la constelación de Orión. O sea, hay muchas cosas, muchos misterios sin resolver, pero reitero, prácticamente no nos alcanza la vida para investigar todo lo que tenemos de misterios. Yo creo que hay más misterios sin resolver que los que se han resuelto. Por eso la ciencia está en ese estancamiento que no quiere aceptar ningún tipo de cosas que sean fuera de lo que es el contexto clásico ortodoxo de ellos, ¿no? Entonces van a negar la intervención foránea en la antigüedad, van a negar el fenómeno OVNI ahora, están negando en los campos la mutilación de ganado, diciendo acá en Argentina, por ejemplo, que se trata de un ratón hocicudo que es el que produce las mutilaciones, cuando sabemos perfectamente y los mismos productores rurales se ríen cuando vamos a investigar un caso de mutilación porque realmente ese ratón no existe y no lo han visto ahí en 20, 30, 40 años que viven en el campo. Entonces, siempre hay algo que se tapa, que se embarra la cancha, que se contradice, que se desinforma, todo para hacer quedar en ridículo a la gente que quiere desentrañar este misterio tan apasionante. Realmente lo que es la nave nodriza. Platícanos un poco, Luis, realmente de este fenómeno. Me imagino que hay diferentes razas de extraterrestres. La nave nodriza es como si fuera un portaaviones aéreo, es la nave que transporta los platos más chicos. Acá en Argentina tenemos naves nodrizas ya de la década del 40, del 50, son enormes aparatos, plataformas en forma generalmente usada, en forma de esfera, en forma triangular, que llevan en su interior, como si fuera un portaavión, aparatos más chicos que son los OVNI, los platos voladores que todo el mundo ven, que bajan, suben, maniobran, que van entre los 4, 6, 8, 10, 15 metros de diámetro. Y a su vez, de los platos voladores o los OVNIs, salen lo que nosotros llamamos sondas, como lo expliqué anteriormente, que son los aparatitos chiquititos que están escudriñando y merodeando la zona y monitoreando todo lo que sea alrededor, ¿no? O sea, viene la nodriza, el OVNI y la sonda. Son 3 tipologías totalmente diferentes. Pero con la nodriza pasa algo muy en particular, porque la nodriza nos estaría indicando de que el fenómeno viene de lejos. Porque si fuera algo terrestre, todo el fenómeno OVNI, todo el contorno del fenómeno OVNI 100% terrestre, no tendría razón de ser la nodriza. La nodriza nos está explicando o nos está dando un indicio muy claro de que el fenómeno viene de lejos, viene trasladado por esa nave madre. ¿Me explico? Salvo de que si es una potencia terrestre también haya fabricado nodrizas para hacernos confundir, pero ya estamos metidos dentro de un pandemonio. Yo apunto a que la nodrizas es un punto clave dentro de lo que es el fenómeno OVNI. Algún día vamos a poder tener contacto con ellos. ¿Y quién sería? Yo no hablaría de contacto. Por el momento soy más precavido. Yo apuesto a que en 1, 2, 3, 5 décadas esto se va a resolver. No sé si es a nivel de contacto, pero se va a saber la verdad quién está detrás del fenómeno. Yo siempre digo que el que está detrás, el que maneja todo el fenómeno OVNI, hay que sacarle el sombrero, porque realmente es fantástico lo que ha creado y lo que ha proyectado. Ahora, si quiere establecer contacto, no sé, hasta ahora no lo ha establecido, ya van 74 años de ovnilogía contemporánea. Desde el año 47
y no hay nada que apunte que el fenómeno va a tener contacto este año, ni el año que viene, ni los años venideros, cuando muchos piensan que ya es inminente el contacto, cosa que no es así, lamentablemente, ¿no? Yo pienso que se va a resolver en las próximas décadas, o sea, parte o al menos una gran parte de lo que es el fenómeno OVNI. Ya vamos a tener un panorama más claro, seguramente los futuros investigadores, este legado que estamos dejando a través de nuestra entidad, del COU, de la gente que está con nosotros, forjando jóvenes de 10, 12, 15, 20 años para que sean los verdaderos investigadores proyectados al futuro, ¿no? Que tomen nuestras banderas y sigan investigando el tema. ¿Qué pasaría con Alberto Tabernis de Argentina, quien asegura que mató a un alien gris? No, nosotros lo tenemos como un fraude ese caso, negativo. Incluso conocemos el testigo que dijo que mató 2 extraterrestres, los puso en una heladera, en un freezer. No. Nosotros lo tenemos totalmente fraudulento ese caso, no le damos ningún tipo de crédito. Claro que sí. Muchísimas gracias, Luis. Y también igual le agradecemos muchísimo a nuestro querido Daniel González, quien nos hizo el favor de ponernos en contacto contigo. Así es, para que tuviéramos esta gran entrevista. Le mandamos un fuerte abrazo hasta Mendoza, Argentina. Si es que por ahí nos está viendo, muchísimas gracias. Es un placer, Luis, realmente tenerte. Cuéntanos un poquito a dónde nosotros te podemos seguir. ¿Tienes alguna plataforma? ¿Alguna red social? ¿O a dónde nosotros podemos identificarte para irte a estar ahora sí prácticamente detrás de ti en tus investigaciones? ¿Cómo no? Bueno, nuestro sitio web es el blog OVNI Siglo XXI, lo googlean y está OVNI Siglo XXI. Después tenemos nuestro contacto en Facebook, personalmente me pueden escribir, ahí canalizamos todas las inquietudes de la gente. Luis Burgos, entre paréntesis, dice, seguime en OVNI. Luis Burgos, entre paréntesis, seguime en OVNI. Tenemos también un canal de YouTube con todo el material que vamos subiendo, todas las vivencias del canal de Luis Burgos, y tenemos la red Instagram, @ovnis con Luis Burgos. Esas son todas las líneas de contacto y generalmente el 70 al 80% respondo personalmente en la medida de las posibilidades. Pues bueno, cómo no. Bueno, muy amable, ha sido realmente un gusto y cuenten para lo que ustedes deseen, ya nos pondremos en contacto. Un saludo a toda la audiencia que tienen ustedes de este programa encantador. Muchas gracias, Luis. Es un honor bien grande tener a invitados desde Argentina y un abrazo y una bendición enorme hasta Argentina. Igualmente para todos ustedes en México. Buenas noches. Muchas gracias a toda la gente que estuvo conectada el día de hoy, que nos están viendo en la plataforma de YouTube en repetición. Muchísimas gracias. Nada más les pedimos 3 cositas: que activen la campanita, suscríbanse al canal y déjenos su reacción. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Así es, como saben, realmente mi nombre es David Camacho. Yo soy Citlali Montiel. Y esto fue mi experiencia con lo paranormal. Muchísimas gracias, que pasen un excelente día.